están recorriendo toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Yo me imaginaba cuando leía este pasaje 2 ojos viajando, pero la verdad que Apocalipsis lo aclara porque dice que son el Espíritu del Señor recorre la tierra, los ojos del Señor, los cuales son los 7 espíritus, dice, los aspectos de Dios enviados por toda la tierra, recorriendo, buscando personas que le teman. El temor del Señor es uno de los aspectos, queridos hermanos, del carácter de todo discípulo que tiene que reflejarse, porque es un aspecto, es una cualidad que emana del Espíritu Santo y tiene que ver con nuestro nivel, si lo pudiéramos decir así, de comunión con el Señor, con Dios. El temor del Señor es un aspecto de la vida cristiana, yo diría que trae mayores beneficios para la vida. Por eso digo que es una perla escondida, porque el que no descubre que en el temor del Señor hay beneficios se está perdiendo la mitad de la vida. Pero también el que no lo aplica y no se manifiesta en él tiene graves consecuencias. Fíjense que en las Escrituras hay una serie de perlas que están escondidas, como dije antes, y que el sábado pasado las vimos, que tienen que ver con este aspecto del carácter del Señor. El pasaje que leímos recién de Segunda de Crónicas habla de que el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios, está en la tierra en busca de personas que tengan esta actitud. ¿Y cuál es la actitud, dices tú? Bueno, personas que estén totalmente comprometidas con Él. Este pasaje deja fuera nuestra neutralidad. ¿Qué es ser neutro? ¿Qué es ser neutro? Es decir, me paro en la línea divisoria y no soy de allá ni de acá, ¿sí o no? Eso es neutro. O ser totalmente imparcial frente a la palabra de Dios. Y hoy día, si tú estás aquí y yo estoy aquí, te quiero decir que estamos para ser confrontados, para tomar una decisión delante de Dios con respecto a esta palabra. Habla de corazones perfectos y algunos dicen aquí en esta tarde, bueno, es que yo no soy perfecto, pero esta perfección de la que habla tiene que ver con dejar atrás esta neutralidad, esta imparcialidad frente a la palabra. Cuando digo imparcialidad, neutralidad, es que Dios me habla a través de la Escritura. ¿Y qué hago yo cuando soy neutro? Nada. No hago nada. Ahora, esta, como dije, perfección no significa que hayas alcanzado y que seas el día un hombre y una mujer sin errores, sin fallas, sino más bien habla de alguien que no tiene nada escondido con Dios, no tiene ninguna esquina, decíamos la semana pasada, no hay nada que oculte en mi vida para con Él, un compromiso tal que no tiene o no retiene absolutamente nada, no me guardo nada, no hay ni un doblez. Por eso se hablaba de que David era un hombre conforme a aquel corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando él falló, él reconoció su pecado y cambió su actitud. ¿Van conmigo? ¿Sí? Estoy haciendo un simple repaso. Éxodo 21:5. Léalo conmigo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, lean conmigo, por favor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta dónde? La tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos queridos, lo que está diciendo esta escritura es algo muy sencillo. El favor de Dios tiene algunas condiciones. A nosotros nos gusta, como a los niños, la mermelada en el pan, pero los niños no se querían comer el pan, ¿no? Le decían, dame más. Y uno decía, cómete el pan. No, quiero mermelada. Le echabas mermelada, ¿qué hacían? Más. Bueno, así somos nosotros con el Señor. Nos gustan las promesas, pero no nos gustan las condiciones. Entonces, este favor dice que tiene algunas condiciones, y una de ellas es tener un corazón comprometido con Él, dándole acceso a todas las habitaciones de tu vida, dejando que Él pueda inspeccionar, incluidos los armarios de tu closet, y que no hay nada secreto en Él. Yo me acuerdo que cuando nosotros vivíamos con nuestros hijos, que ya casi no nos quedan ya en la casa, no le voy a dar el nombre de uno de ellos, pero cuando escuchaba a la mamá que iba a revisar la pieza, ¿saben lo que hacía? ¿Dónde guardaba todas las cosas desordenadas? En el closet, a veces debajo de la cama. Entonces cuando abría la cama, el closet, ¡fua!, se venía todo encima. ¿Será así que tengo un closet guardado? Y Dios no conoce esas, conocerá Dios todo. Dios conoce todo. Y como alguien tenía el discernimiento del niño, decía, a ver, y ahí encontramos cuadernos, tareas, pruebas con un 1, que no sabíamos. Pero bueno, el Señor de la misma manera quiere que nosotros seamos transparentes con Él, y anda buscando ese corazón. No debe haber nada en la vida que ocupe el mismo lugar, le dijo aquí Dios a Moisés. Tú y yo debemos abandonar, hermanos queridos, la neutralidad con respecto al temor de Dios. A lo que temas se constituirá, dijimos la semana, tu Dios. ¿Se recuerdan? Cuando Jacob estaba con su suegro Labán, y conocen ustedes muy bien la historia, le engañó, le hizo casarse con su hija Lea, y le hizo trabajar 7 años después. Y lo hace casar con la que él no quería. Él quería a Raquel. Le dice, bueno, tienes que trabajarme 7 años más, le dice. Bueno, él trabaja los 7 años. Pero bueno, estaba en esa charla y él le reclama a Labán, o más bien le proclama, le dice, mira, lo que tú has hecho conmigo no importa. Lo que sí sé es que si tú temes al Señor, no me vas a matar con las manos vacías. Y dice la Escritura que él le trajo a memoria quién era su Dios. ¿Y quién había sido el padre de Jacob? A ver, ¿cómo está la Biblia? ¿Quién fue? Isaac. ¿Y el padre de Isaac? Abraham. Y él estaba diciendo, hey, mira, el Dios de Abraham y el temor de ¿qué? Isaac. Estaba dando un nombre a Dios, el que se había constituido el Dios de su padre. Por lo tanto, hermano, quien sea tu Dios hoy día será el Dios de tu padre, de tus hijos, a quien tú temas hoy. ¿A qué temes? ¿Cuáles son tus temores y cuáles son tus dioses? ¿A quién temes tú realmente? Jacob llegó a decir, el Dios de mi padre se llama temor de Isaac. El temor a Dios fue traspasado de generación en generación. Qué tremendo esto. ¿Cómo quieres que vivan tus hijos, Mauricio? ¿Que amen a Dios? Luis, ¿cómo quieres que vivan tus hijos? Teme al Señor, temamos al Señor.
y ese se constituirá el temor y el Dios de nuestros hijos. Amén. Bueno, también dijimos que cuando la Escritura habla de una persona perfecta, no está hablando de alguien terminado, acabado. Y dijimos también que sin revelación de las Escrituras no hay temor, porque el temor es la revelación de la persona misma de Dios. Alguien puede decir el temor es algo anticuado, algo que pertenece al Antiguo Testamento, pero quiero decirte que el temor del Señor es un aspecto de la manifestación del Espíritu de Dios para todo tiempo y no pasa de moda como algunos dicen, ¿no? Dice totalmente lo contrario la Escritura. El temor del Señor es para siempre. El temor del Señor, ¿en qué consiste? ¿Lo podemos leer juntos? El temor del Señor, ¿en qué consiste? En aborrecer el mal. Dice, yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca. Qué tremendo este pasaje, ¿no? ¿En qué consiste el temor del Señor? Primero en aborrecer el mal. Yo aborrezco también la soberbia, dice, y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Que el Señor nos ayude en esta tarde, entonces, hermanos queridos. En esta esfera no hay neutralidad. No puedo estar comprometido con el Señor y asociarme con el mal. O soy maldadoso o tengo temor del Señor. Pero no puedo ser neutro. El orgullo dice, y la arrogancia, y subrayé ahí el vocabulario perverso. A lo mejor alguien está pensando solamente en groserías. Yo quiero decir que hay mucho más que el vocabulario perverso con respecto a groserías. Tiene que ver cómo hablo de otras personas. Tiene que ver cómo me refiero a mi cónyuge, a mis hijos, a mis amigos, a mi jefe, a las autoridades establecidas por Dios. Me acordaba de que antiguamente, no sé si se acuerdan, vieron películas antiguas, ¿no? Yo soy de aquellos años de la guerra, ¿no? Cuando veía esas películas de la guerra mundial. Entonces, cuando estaban en las carpas, pasaba el médico y el médico le decía, ¿cómo está? Bien, dice. Y después, ¿qué le decía? Saque la lengua. ¿Y qué hacía la gente? Sacaba la lengua. ¿Para qué? Porque a través de la lengua, aquí hay varios de la medicina, ¿qué podemos pesquisar? El estado de salud de una persona. La hidratación, si es que tiene alguna infección. Se auscultaba la lengua, entonces le decía, saque la lengua. ¿Para qué? Para ver el estado de salud de una persona. Yo pensaba, cuando escuchas hablar a alguien, es como que te estuviera sacando la lengua, ¿no? Y estás viendo el estado de salud espiritual de una persona. Aquel que se queja, que murmura, que habla mal de otro, que habla, digo yo, con sarcasmo, ¿no es cierto? Que muchas veces, no si decimos, es una tallita, pero finalmente es sarcasmo, hermanos. O adulamos o lisonjeamos a alguien para obtener un beneficio. Todo eso constituye el estado de tu lengua. Así que cuando quieras saber el estado de tu hermano, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a decir, saque la lengua. No, le vas a decir, habla, escúchalo. Y vas a saber cuál es el estado de salud espiritual de una persona. Tres cosas que revelan aquí este pasaje. Dice el temor o no, si hay temor o no del Señor en la vida. Una actitud equivocada. Una actitud equivocada se refiere a alguien orgulloso, arrogante. Un comportamiento errado, o sea, tiendo al mal. Y lo tercero que me llamó mucho la atención es el lenguaje perverso.
Amados, en resumen, lo primero que podríamos deducir que el Espíritu Santo anda buscando personas que tengan una actitud sincera con Dios, sin esquinas ocultas, dobleces, para que realmente Él nos ayude. Porque a esto llamamos un corazón perfecto o comprometido con Dios. Segundo, podríamos deducir este diagnóstico que cuando Él encuentra un corazón así, Él promete fortalecerlo, dice, ayudarlo y enseñarlo para mostrarle su favor. Y finalmente, la marca esencial con esta actitud es que en esas personas que estén fuera de una actitud equivocada, de un comportamiento errado y un lenguaje perverso, inminentemente se va a manifestar el temor del Señor. Lo segundo que hicimos la semana pasada fue definir el temor y algunas acepciones que muchas veces están erradas en nosotros como discípulos. Dijimos en primer lugar que la actitud correcta en favor del temor del Señor obedece a no confundir esta palabra, porque preguntamos ¿qué es temor? ¡Wow! Todos dijeron susto, miedo. ¿Y el temor del Señor será lo mismo? Aprendimos que no, porque dijimos que en muchas veces esta palabra tiene una mala actitud, una mala respuesta de nosotros, ¿sí o no? Cuando hablamos de temor del Señor. Y es evidente que tiende a ser así porque hay una confusión de esta palabra. Y hay muchos temores que vimos que son totalmente dañinos para el hombre y causan grandes estragos, y el Señor liberó a muchos la semana pasada, ¿sí o no? Yo fui testigo de eso. Tratamos la semana pasada aquellos temores o tipos de miedo que son realmente muy desagradables y dañinos para la vida humana, y estos temores difieren totalmente del temor del Señor, que es agradable, dice, y trae enormes beneficios. Luego vamos a verlos y reforzarlos como están en la palabra. Bueno, Salmo 19:9, leámoslo juntos, dice: el temor del Señor, ¿qué es lo que es? Es limpio. Es algo que produce bienestar en nosotros, es limpieza a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que permanece ¿para cuándo? Así que no pasa de moda. No es para el Antiguo Testamento. El temor del Señor es por todas las generaciones. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué no es temor del Señor? Dijimos. Primero dijimos, el temor del Señor no es algo natural. El temor natural es un temor dañino muchas veces, pero es propio y viene impreso en el corazón y en la vida natural de cada hombre. Es algo que todos experimentamos. ¿A quién le ha dado miedo subirse a la montaña rusa? ¿Ah? Alguien me llevó amarrado, casi dopado, con subirme a la montaña rusa. Yo no quería tirarme de ahí. Es un miedo natural. ¿Ah? ¿Cuántos han tenido temor del 8.8? Al punto de abrazar una puerta y no moverse ahí. Yo fui uno de esos. Amados queridos, hay muchos temores. Miedo a los truenos. ¿Cuántos le han tenido miedo a los truenos? Aquí a los relámpagos. Son miedos naturales. Miedo a lo que veo en la televisión. Hoy día, sobre todo en la guerra, ¿no? Te despiertan en ti un miedo natural. El segundo temor, este ya es más atormentador, diría yo. ¿Cuál es este miedo? Romanos 8:15 nos define que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Es decir, hay un temor que te esclaviza y no te deja vivir en paz al punto que te puede atormentar. Y Pablo le está diciendo que nosotros no hemos recibido esa clase de espíritu. Hemos recibido un espíritu que produce, ¿qué produce? Dice, valentía, poder, dice también.
Amén. Doy ejemplos de esto. El Espíritu Santo nos da testimonio, dice, que pase lo que pase, frente a cualquier tragedia o inconveniente, somos hijos del Señor. Amén. Esa es la certeza que produce el Espíritu Santo, pero el temor que atormenta es totalmente dañino. Segunda de Timoteo dice 1:7, dice que la marca de un cristiano es que tiene un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Y el temor que atormenta no es así. Destruye totalmente. Algunos necesitan y han necesitado ser liberados. Me acordaba de Yuri mientras escribía esto. Tú fuiste liberado de un espíritu de neurosis, miedo, pánico escénico. Perdona que tome tu ejemplo porque tú lo has hecho público. ¿Y cuántos a lo mejor han sido atormentados por años? Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay un reemplazo, queridos hermanos. Y si alguien hasta el día de hoy, por ejemplo, lo atormenta, lo obsesiona y lo esclaviza algún tipo de temor, como por ejemplo la claustrofobia. No puedo estar en lugares de mucho encierro porque un ascensor me da pánico. Muchos a lo mejor no se han podido subir a un avión, ¿o no? Un ascensor. Les quiero decir que ese tipo de temor te destruye la vida. Y bendito sea el Señor que Él nos vino a libertar de todos esos temores. Amén. Y la claustrofobia es un miedo a estar encerrado en un espacio muy reducido. También la neurosis, que es una crisis de pánico que te atormenta, que viene, parece que te vas a morir. Yo no lo he sufrido. Creo que una vez antes de casarme, estaba a punto de casarme y estaba viendo una película no muy buena que se llamaba El silencio de la inocente, imagínense, El discípulo. Estaban descuerando a uno. Y yo le dije a Aldi, ¿sabes que me estoy sintiendo mal? Y me voy sintiendo mal. Y sentía, ¿recuerdan esos computadores que empezaban a apagarse, esos grandes así? Y yo dije a Aldi, necesito aire, me voy a morir. Y en ese momento me sacan en auto al camino al hospital y adivinen que se acabó la benzina del auto. Y mientras íbamos en el camino iban todos orando para que yo no me muriera. Y llego al médico, me hacen escáner, todo, cardio y todas esas cosas, y el médico me dijo, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu estilo de vida? Lleno de estrés, dormía poco, estaba a punto de casarme, con miles de trámites, estaba a punto de titularme y la guinda de la torta me estaba viendo una película de máximo estrés. Ándate a la casa a descansar, me dijo. Muchas veces tenemos que ser liberados por medio del descanso. Amén. Hermanos, tercer temor religioso. Es aquel que, en otras palabras, se traduce como la conformidad a obedecer reglas, pero no teniendo ninguna certeza ni siquiera quién las da. Simplemente las obedezco y me hago esclavo de ellas. Yo me recuerdo cuando venía a la misa, creo que una vez o 2 veces fui, lo único que me acuerdo me decían, shh, hable bajito, porque aquí está el Señor. Era lo único que me acuerdo, no sé si te pasó alguna vez a ti. Pero yo no sabía por qué, lo único que sé es que andaban puntillas adentro de la capilla. Eso se llama temor religioso, porque no sabía por qué, simplemente obedecí reglas, pero no tenía conciencia ni dónde estaba ni a dónde iba. Hermanos queridos,
que el Señor nos libre del temor religioso. El corazón religioso puede estar muy lejos de Dios, tal como lo advirtió Jesús y también el profeta Isaías. Miren, Isaías 29:13, el Señor dice: a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca, dice. En otra versión dice: de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué dice? Lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado, lo más probable, por generaciones, pero no tiene ninguna conciencia de quién lo dictaminó. Jesús lo advirtió a los religiosos de la época diciéndole: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? De labios me honran, simplemente de labios, pero está muy lejos de mi corazón. Este pueblo me honra con labios, pero de su corazón está lejos de mí. No tiene sentido, dice, que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Hermanos queridos, ¿cuántas reglas no hacemos que no tienen ningún sentido? ¿Cuántas normas? E incluso nos golpeamos con las normas, con las reglas, pero no tienen ningún sentido muchas veces. Dios quiere más que labios. Así como quiere que le honremos, quiere que le temamos. Porque yo le puedo decir: Señor, te alabo, te glorifico. Pero si salgo de aquí, de esta puerta, y empiezo a insultar a mi mujer en el auto, quiero decirte que no hay ningún temor de Dios. Amén. Queridos, lo que no es temor del Señor, ya lo dijimos, es el temor al hombre. Y hay un pasaje que demuestra esto notablemente. Mira lo que dice Proverbios 29:25: el miedo a los hombres, una trampa. Temerle al hombre, ¿qué es lo que es? Una trampa. Hay un contraste entre el temor y la confianza en el Señor. Pero el que confía en el Señor es exaltado. ¿Por qué le temes a un carabinero? Cuando lo ves, ¿por qué le temes? ¿Qué pasa si está sin traje el carabinero parado en la calle? ¿Le obedece de la misma forma? Pasa el rojo igual. Pero si lo ves con uniforme, ¿qué haces? Hasta te pegan, ¿no? ¿Por qué? Porque tememos a la vestimenta, a lo que lo inviste. ¿Por qué temes a tu jefe? ¿Porque te dejará de pagar el sueldo? Porque realmente la Escritura te dice que debes amar y honrar a quien está dirigiéndote en tu trabajo. Amén. Tomemos conciencia, hermanos. Quiero decirles que este temor hace parecer al hombre más grande que Dios, pero es una sombra simplemente que asusta, pero no es lo que realmente representa. ¿Qué sucede en tu corazón cuando recibes un diagnóstico de tu médico y te dice cáncer? No quiero ser a lo mejor un poco insensible, pero realmente cuando hemos recibido un diagnóstico de alguien que representa a lo mejor una autoridad en la medicina, ¿qué sientes? ¿Miedo? Bueno, que el Señor nos ayude. El temor incorrecto, quiero decir, que produce finalmente desobediencia. Tercero, lo que hicimos la semana pasada es que vimos los beneficios del temor del Señor. ¿Y cómo es esto? El temor del Señor es muy beneficioso para nosotros. ¿Cómo debe estar presente este temor en la vida? Es una clase de temor muy especial, dijimos, que no es natural,
y muchas veces se expresa de manera física, como lo mostró Moisés temblando delante del Señor. Pero si lo pudiéramos definir con una palabra, es asombro, una reacción a la majestuosidad de Dios. Hermanos queridos, Dios está aquí entre nosotros. Amén. Dios obra en tu vida. ¿Lo crees? Él tiene tu futuro. Nuestra vida depende de Él. ¿No te asombra? ¿A quién se asombró hoy en la mañana de decir, estoy respirando? ¿Hay alguien que se haya asombrado de eso? Pasé toda la noche y no me morí. ¿Te asombra eso? Que los planetas no se hayan venido encima de nosotros y el sol esté donde esté y la luna también. Alabado sea el Señor. Nos asombramos de su gloriosa majestad y reverenciamos, porque si pudiéramos definirlo con una segunda palabra, es reverencia. Es una revelación de la persona de Dios que trae a nosotros simplemente, yo diría, obediencia y sumisión, y produce en nosotros santidad. Isaías 11:1-3. Leamos juntos, a ver, dice: una vara saldrá, lean fuerte, a ver, del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, sobre él reposará, ¿qué dice? El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de ¿qué? De inteligencia, el Espíritu de consejo y de ¿qué más? Y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias sobre los rumores. Hermanos queridos, lo que está ocurriendo aquí es que estaba señalando al Mesías. Nota que este texto habla y dice que produce un deleite, el temor del Señor. ¿Qué va a producir en nuestra vida? Un deleite que es muy distinto al temor natural, que muchas veces incluso el temor al hombre nos destruye, pero el temor del Señor produce deleite. Por lo que el Señor Jesús necesitó de este temor para cumplir el propósito. Mire, veamos, dice Hebreos 5:7. ¿Quién lo puede leer? No lo tengo aquí. Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a Dios, y Dios respondió a sus oraciones. Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Aleluya. Dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Lo que dice en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, esta versión dice de una reverente sumisión. Uno dice, no sé por qué el Señor no me escucha mis peticiones. ¿Hay alguien que tenga rogativas aquí? Tienes que hacerte esta pregunta en esta tarde. ¿Tendré una sumisión reverente a Dios para que Él me escuche? Porque dice que la causa por la cual Dios escuchaba a Jesús es que en Él había una constante sumisión reverente. Y de eso se trata, queridos hermanos, el temor del Señor. Si tú y yo estoy dispuesto a colocar mi voluntad por debajo de la voluntad del Señor. Estoy dispuesto a de lo que Él diga se haga y no lo que yo haga. Rendirse a la voluntad de Dios fue lo que mostró Jesús en Getsemaní. ¿Se recuerdan? Esa noche donde estaba allí afligido, le dice a los discípulos: oren por mí, intercedan por mí, que tengo miedo, estoy quebrantado. Y se va a orar y le dice al Padre: Padre, pase de mí esta copa, si es que se puede, pero hágase tu voluntad. Y el temor del Señor tiene que ver con esto, con una sumisión reverente a su voluntad. Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo respeta a su Señor. Pues si yo soy Padre, ¿dónde estará la honra que merezco?
Y si yo soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Malaquías estaba profetizando al pueblo, diciéndole: miren ustedes, pueblo, ustedes de labios honran a Dios, pero ustedes no lo respetan. Ustedes han hecho lo que han querido. El profeta Malaquías estaba denunciando una actitud del pueblo de Israel. Yo te pregunto en esta tarde, ¿Dios quiere que tengas esta misma actitud? Yo creo que sí. De esa manera comenzó a crecer la iglesia. Dice en Hechos que la iglesia tenía un temor reverente y además tenía, dice, fortaleza. ¿Cómo se puede mezclar entonces el crecimiento? Esta congregación va a crecer en la medida que tú y yo seamos reverentes al Señor, hermanos. Si realmente tomamos conciencia ante quién estamos. Qué tremendo esto, porque la multiplicación de la iglesia vino por ese temor reverente que fortaleció e hizo crecer. La llenura del Espíritu Santo que habla Pablo ahí en Efesios no tiene que ver tan solo con cantar lindo y saltar y cantar hermosas canciones. Incluso alguno más espiritual podría decir: yo hablo en lenguas, pero si hablo en lenguas y hago miles de cosas y canto hermoso, pero si no tengo amor hacia mi hermano, soy como un metal que retiñe, dice. En otras palabras, si yo hablo mal de alguien, de alguno de ustedes, todo lo que yo hago aquí, lo que hago en el secreto, no sirve de nada, hermanos. Porque la prueba, dice, de la llenura del Espíritu Santo, dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y el sometimiento uno a otro tiene que ver con respetarnos. Y cuando alguien me dice pastor, yo digo: no me digas pastor, que no sé, no quiero faltarle el respeto. Yo le digo: mira, el que tú me faltes el respeto es que no hables mal de mí en mi ausencia. Amén. ¿Cuándo respetamos a alguien? Cuando hablamos bien. Cuando no pelamos a alguien. Cuando no insultamos. Amados hermanos, fue muy alto el precio, dice el apóstol Pablo, que se pagó por nosotros, por nuestra comunión. ¿Se acuerda de esa canción? Que dice: yo sé que fue pagado un alto precio. Hermanos queridos, esa canción se tiene que cantar entre nosotros con entendimiento. Amén. ¿Sí o no? Cantar con entendimiento. Esta actitud de temor imprime, y la imprime solamente el Espíritu Santo, así como lo hizo Jesús. Ahora les pregunto, si Jesús necesitó de esta manifestación para hacer y cumplir el propósito de Dios, el temor de Jehová dice que se depositó en Él, ¿lo necesitarás tú y yo? ¿Lo necesitamos? Yo creo que sí. No hay otra forma de vivir esta vida. Miren, los beneficios, es muy interesante esto, porque dice que los beneficios que trae el temor del Señor es que produce sabiduría. Yo no tengo estos textos, pero alguien lo puede leer. Job 28:28. Creo que lo leímos. Y el Salmo 111:10. ¿Alguien lo puede leer acá? Rápidamente. Y otro que lea Proverbios 1:7. Arrepártanse. Job, ¿quién va a leer Job 28? Ya, léelo, por favor, ¿no? Dice, entonces dijo a la humanidad: el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. Quien se aparta del mal, ¿qué es lo que es? Una persona inteligente. Salmo 111:10, ¿qué lo tiene? Fuerte, por favor. Es tremendo ese pasaje, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría que dice es el temor ¿de quién? Del Señor. La esencia de la sabiduría es el temor del Señor. No hay neutralidad en esto, hermanos. Y el principio de la sabiduría es el temor
a Dios o de Dios. Proverbio 1:7, ¿que lo tiene? ¿Ya? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No lo consientas. ¿Qué implicancia tiene, no? El temor del Señor en el ser humano. Es muy alta, queridos hermanos. Dice que sin temor me transforma en un necio. Y hay que distinguir entre la sabiduría y la inteligencia y la educación. Puedo ser un inteligente, pero además tonto. Es decir, puedo ser un educado, muy educado, yendo a las mejores escuelas, pero puedo ser un educado, pero un tonto educado, sin temor. Perdonen que use esta palabra, tonto, pero en la Biblia dice necio. Entonces la mente educada o inteligente es como un cuchillo. Un cuchillo bien afilado. ¿Para qué sirve un cuchillo? Te puede servir para alimentarte, cortar pan, cortar carne y alimentarte, ¿sí o no? ¿Lo estás usando bien el cuchillo? Pero ese mismo cuchillo te puede servir bien también para destruir a alguien, matarlo. Es decir, queridos hermanos, así es el conocimiento sin el temor del Señor. El problema no es el cuchillo, sino cómo usa el cuchillo. Y la sabiduría nos permite hacer uso de una manera muy conveniente del conocimiento o de la inteligencia que Dios te da. Esto es tremendo, porque si ustedes se fijan el pasaje que leímos en Isaías, dice el temor del Señor, y después luego va de dos en dos. Y finalmente, quiero a ver si lo podemos leer para que me entiendan lo que estoy diciendo. Miren, estos se llaman los 7 aspectos de Dios, cómo se manifiestan a través del Espíritu Santo. El primero que va solito dice que es el Espíritu del Señor. Ese es el que habla allí, es el Espíritu Santo en primera persona como Dios. Pero miren lo que ocurre después, va de dos en dos. Dice que la sabiduría va junta con la inteligencia. La sabiduría es la que hace que tu inteligencia sea bien ocupada. Porque como dije, puedes ser un experto, muy bien educado, pero si no hay sabiduría, eres un necio educado. Y después dice que va consejo con poder. Y después dice que va conocimiento con temor. Es decir, que una persona que tenga mucho conocimiento, pero si no tiene temor de Dios, será destruido. Por eso el conocimiento envanece. Más, dice el Espíritu trae vida, dice 2 Corintios. La letra mata, dice en otra versión, pero el Espíritu vivifica. Aleluya. Amén. ¿Van conmigo? Bueno, perdonen que haya vuelto un poco atrás, pero estaba viendo los beneficios. Y los beneficios es que produce también larga vida. No sé si vi los anteriores. Trae limpieza, produce sabiduría, trae limpieza. Salmo 19:9. ¿Quién lo tiene? Salmo 19:9. Léelo, por favor. El temor del Señor es limpio. Es como el antiséptico, es como el alcohol que te sana y te limpia las heridas. Amén. En otras palabras, el temor del Señor te hace pecar menos. Eso es. Te limpia. ¿Qué dice también el Salmo 25, 12, 14? Dice que trae guía, instrucción y prosperidad. ¿Hay alguien que quiere prosperidad, instrucción y ser guiado en la vida? Bueno, va a tener que tener temor del Señor. ¿Qué dice ese salmo? A ver, léalo por favor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién le enseñará el camino que ha de escoger? ¿Gozará él de bienestar? Y su
descendencia heredará la tierra. Aleluya. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Dice que Dios va a enseñar a quien decida por el temor. Y le va a dar guía en el camino, le va a colocar los carteles que necesita y va a revelar su pacto. No me quiero quedar ahí, pero te quiero decir que si andas buscando guía, instrucción y aún prosperidad, cuando hablo de prosperidad no hablo tan solo de algo económico, sino que prosperidad en todas las áreas de tu vida, es necesario que temas y seas instruido en el temor del Señor. El temor del Señor se enseña, hermanos. Y si tú quieres que tus hijos respeten al Señor, ¿qué vas a tener que hacer? Enseñarles acerca del temor del Señor, que es una manifestación del Espíritu en la vida del ser humano. Cuarto, produce larga vida. ¿Hay alguien que quiera vivir varios añitos aquí? Yo le decía al Albi el otro día, yo quiero andar como viejito contigo, así de 90, 100 años, y que nos abracemos y nos demos calugazos, le decía yo. Quiero conservar los años contigo. Pero el Señor me dijo, sí, yo te lo puedo conceder, pero tiene una condición. ¿Alguien puede leer Salmos 34, 11, 14? Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal y eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. Ahí están todas las condiciones para vivir largos años aquí en la tierra. Primero dice, controlen la lengua. Busquen la paz. ¿Qué significa? No la están pateando la mesa, ¿no es cierto?, el tablero todos los días. O quejándome de todo el mundo. Buscar la paz con los hermanos. Si tengo un conflicto lo arreglo. Y esto se enseña a vivir. Para tener larga vida, hermanos, no tenemos que transar con el mal, porque dice, apártate del mal. No hay otra posibilidad. Y si no te apartas del mal y no me aparto del mal, tengo que decirles que nuestros días serán cortos en la tierra. Porque lo contrario de la largura de días es cortos días, dice. Lo leímos la semana pasada. Y yo creo que no vale la pena vivir una vida de tragedias. No me puedo permitir una vida larga si no me he apartado y todavía transo con el mal. Quinto, nos libera de otros temores. Proverbios 14, 26, 27, ¿quién lo tiene? Por favor, alguien que busque Proverbios 19, 23. ¿Ya? Es tremendo este pasaje, dice que es largura de días, pero también dice que trae confianza el temor del Señor. ¿Quieres vivir una vida confiada? Bueno, empieza a decirle en esta tarde al Señor, yo quiero realmente que se revele el temor de Dios en mi vida. Quiero vivir una vida confiada. 6, produce satisfacción permanente. Este me gustó mucho. Proverbios 19, 23, ¿qué lo tiene? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. No será. ¿Qué te gustaría tener esa vida? Dice que no será visitado por el mal. O sea, va a haber algún momento en que digan de ti, oye Miguel, no sé, parece que anda una nube delante de ti ahí, porque todo te sale bien, te va bien, te veo que prospera tu familia, prospera tu casa, prospera en todo lo que haces. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuál va a ser la respuesta? Temo al Señor. Porque dice que quien tema al Señor no será visitado por el mal. Dice que produce riqueza, honor y vida. Proverbios 22, 4. ¿Qué lo tiene?
¿Algún joven? No estoy diciendo que los demás no sean jóvenes. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Léelo en esa versión que dice. Uy, Otro. Dándole, 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Riqueza, honra y vida son tu paga, hermano. ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere ser honrado? ¿Quién no quiere tener vida? Yo creo que frente a esta propuesta no nos podemos parar aquí como hombres y mujeres imparciales y neutros. Y finalmente el 8 que dice que produce seguridad y un futuro cierto. Yo pensaba todo el trauma que se produce, sobre todo en nuestra juventud. ¿Cuántos nos quisimos casar aquí y no sabíamos quién era la novia? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Junito? Era terrible, ¿no? No sabíamos quién era. Y buscábamos, ¿y cuántas mujeres? A lo mejor se afligieron diciendo, ¿cuál será mi destino? Pero les quiero decir que hay seguridad y un futuro cierto para quienes tengan la esperanza en el temor del Señor. Amén. Así que, jovencito, te quiero animar. Jovencitas, quiero animarlas. Si ustedes temen al Señor, su futuro está garantizado. Amén. ¿Le puedo decir así a tu hermano? Tu futuro está garantizado. Tendrás seguridad y un futuro cierto en la medida en que tú temas al Señor y que andes sus caminos. Hermanos queridos, delante lo dijimos, Job 28 dijo, y dijo al hombre, Dios dijo así: he aquí que el temor del Señor es sabiduría y al apartarse del mal es una actitud de inteligencia. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, apártate del mal. No puedes estar asociado, hermano querido, con el mal. Y en la práctica, ¿cómo nos asociamos con el mal? Yo el otro día le decía que el Señor nos libre de pasar el maletín por debajo de la mesa. Y abandonemos la ley de la ley de los 20.000. ¿Saben cuál es la ley de los 20.000? Los 20.000 en la caseta para que pase la revisión técnica. Eso es asociarse con el mal, queridos hermanos. Algunos dicen, no, yo pago más, pago 30, pago 40, pago con intereses. Hermanos queridos, esto es serio. Si yo me asocio con el mal, dice que no estoy temiendo al Señor. Amén. No se escucha mucho amén. Y finalmente, sería muy cruel de mi parte decirle a ustedes todo lo que les dije anteriormente, sino en esta tarde nos vamos con una posibilidad de lograr el temor del Señor. ¿A cuánto le gustaría lograr el temor del Señor en su vida, que se manifieste en este tiempo? Yo quiero más temor de Dios, quiero temerle al Señor, temer el temor del Señor, que es la manifestación de su Espíritu en mí. Miren, queridos hermanos, Proverbios 1:24-33, lo resumo de esta manera. Dice que, pero yo los llamé, Dios hablándole a la gente le dice, yo les llamé y nadie quiso oírme. Esta es la actitud, digo yo, que de un hombre, de una mujer que no quiere o no teme del Señor. Dice, yo los llamé y nadie quiso oírme. Le tendí la mano y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso, yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad. La sabiduría estaba hablándole al pueblo aquí. Cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino, cuando les sobrevenga tribulaciones y angustia, entonces me llamarán y no les responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, puesto que aborrecieron la sabiduría
y no optaron por temer del Señor, ni si quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán de sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye su autosuficiencia. Hermanos queridos, abandonemos lo autodidacta. Necesitamos del Espíritu del Señor. Amén. Necesitamos ser instruidos por Él y también corregidos por Él y por otros. Amén. Y dice, pero los que me oyen, podemos leerlo juntos, pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Gracias a Dios. Tenemos promesa del Señor, pero también tenemos condición. El temor del Señor, queridos, es una elección. Y en esta noche debes de elegir. ¿A quién vas a temer? ¿O te vas a dar a conocer como un hombre neutro? No, sí, yo estoy por ahí, voy, vengo. El temor del Señor es una elección, queridos. Y hoy debes escoger por el camino que vas a transitar en tu vida. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Primero aquí, debo elegir. Proverbios 2:1-5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿qué más? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Aquí están los 4 sí para que se manifieste el temor del Señor en tu vida. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor del Señor. No hay otra manera. Te puedes inscribir en la mejor universidad, en el mejor instituto, pero no estar matriculándote con el Señor. Si no aplicas estas 4 sí, ¿cuáles son los 4 sí? Dice, si recibes y atesoras mis palabras. Hermanos queridos, si te consideras haciéndole un favor al Señor leer 5 minutos la Escritura, te quiero decir que no estás cumpliendo el primer sí, para que tengas temor del Señor. Segundo, si das oído a la sabiduría. ¿Sabes lo que significa inclinarse? No puedo oír si no dedico y me inclino tiempo. Debo inclinarme a las enseñanzas. No hay otra posibilidad. Y tercero, si clamas a la inteligencia para hablar con prudencia, en otras palabras, obrar de acuerdo a estos principios. No con astucia. Astucia lleva implícito el engaño, pero la inteligencia es sabiduría puesta por obra. Amén. Y cuarto, y si la buscas como a plata. Yo les pregunto si en esta noche yo les dijera, oye, aquí en este salón hay un tesoro. El que lo encuentre es para él. Yo creo que muchos no se irían de este lugar. Y se quedarían aquí. Acamparían, harían vigilia. A lo mejor no comerían. Porque hay un tesoro escondido. Bueno, les quiero decir en esta noche que si buscas como a plata este tesoro, que es el temor del Señor, tu vida va a ser transformada. Amén. Aleluya. Yo creo que el Señor nos ha hablado más que claro esta noche, esta tarde. Yo quiero optar por el temor del Señor.
¿Tú? Pero dice que la manifestación más evidente de que tememos al Señor es cómo nos tratamos. ¿Se recuerdan Efesios 5:21? ¿Alguien lo puede leer por ahí? ¿Qué dice Efesios 5:21? ¿Alguien lo puede leer en voz alta y fuerte? Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. ¿Cómo dice? Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Sírvanse a unos a otros. ¿Por qué? Porque mi hermano es buena onda, que me cae bien. Aquí dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión. ¿Por qué? En el temor del Señor. ¿Saben dónde parte el buen trato, querido hermano? En nuestra casa. Si nos tratamos mal en casa, aquí nos vamos a tratar mal. Pero si nos tratamos bien en casa, ¿cómo vas a tratar a tus hermanos? Bien. Y dice que el temor del Señor se manifiesta de una manera evidente cuando nos respetamos unos a otros. Y respetar no es decir te respeto, sino que respetar es simplemente en esta noche apreciar los dones, las virtudes, pero también tolerar. ¿Hay alguien que sea imperfecto aquí? Hay alguien que me dijo, es que esta persona es tan imperfecta. Sí, le dije, ¿sabes por qué ella es imperfecta? Porque tú eres imperfecto. Y él es tan imperfecto como tú lo eres. Amén. Así que el Señor nos ayude en esta semana a partir por algo básico. ¿Cómo nos vamos a tratar? Con respeto, con amor, con tolerancia. ¿Te gustaría orar en esta noche para que el Señor aumente este índice en nuestra vida? Y si tienes que pedirle perdón a alguien, a tus hijos, a lo mejor venías de camino y le mandaste un tirón de oreja, o en la mañana le mandaste un chancletazo, la zapatilla, no lo sé, pero que el Señor nos libre de todo mal. Amén. Si nos tratamos bien, el mundo creerá que somos sus discípulos. Amén. Le invito a orar en esta noche, esta tarde. Ten un momento de comunión con el Señor.